Las calles de Nueva York estaban llenas de su habitual caos, bocinazos de taxis, pasos apresurados, voces mezclándose en la sinfonía interminable de la ciudad. Pero en medio de la prisa, fuera de un gimnasio de boxeo tenuemente iluminado, estaba un niño pequeño, de apenas 10 años, mirando a través del vidrio como si estuviera observando otro mundo. Dentro, los boxeadores se movían como guerreros, puñetazos estallaban contra los sacos pesados, entrenadores gritaban instrucciones, el aire estaba impregnado del olor a sudor y determinación. Los dedos del niño se presionaban contra la fría ventana, su aliento empañando el vidrio como el de un niño frente a una juguetería sin dinero, mirando lo único que deseaba más que cualquier otra cosa. No notó la figura alta que se acercaba desde un costado, no vio la sombra que se cernía sobre él hasta que una voz profunda e inconfundible rompió el ruido. ¿Te gusta el boxeo, chico? El niño se quedó inmóvil. ¿Por qué esa voz? Esa voz era de Mike Tyson. Y a partir de este momento, su vida nunca volvería a ser la misma. La ciudad se movía rápido, pero para el niño pequeño parado fuera del gimnasio de boxeo, el tiempo se había ralentizado. Sus ojos permanecían fijos en los luchadores dentro, sus pequeños puños apretándose involuntariamente cada vez que alguien aterrizaba un golpe limpio en el saco pesado. No solo estaba mirando. Estaba estudiando. Apenas notaba el frío en el aire, el dolor en sus pies por estar de pie demasiado tiempo, la forma en que la gente pasaba a su lado sin mirarlo 2 veces. Todo lo que importaba era lo que sucedía más allá de ese cristal. Y entonces, la voz. ¿Te gusta el boxeo, chico? Era profunda, inconfundible. El tipo de voz que tenía peso incluso en una ciudad llena de ruido. El niño parpadeó, girando la cabeza lentamente, y su respiración se detuvo en su garganta. Parado junto a él, con las manos en los bolsillos de una elegante chaqueta negra, estaba Mike Tyson. El Mike Tyson. Y lo estaba mirando directamente. El niño había pasado incontables tardes parado frente a ese gimnasio, mirando a través de la ventana, observando cada movimiento dentro como un estudiante desesperado por aprender pero incapaz de entrar al aula. Conocía a cada peleador por cómo se movían, había memorizado la manera en que lanzaban sus golpes, el ritmo de sus pasos, las expresiones en sus rostros cuando empujaban más allá del agotamiento. Pero no solo miraba por diversión. Miraba porque quería ser uno de ellos. Lo había querido desde que tenía memoria, pero la realidad de su mundo siempre le recordaba cruelmente que algunos sueños eran demasiado costosos. Había visto a los chicos mayores, los que tenían dinero, entrar a ese gimnasio riendo, lanzando sus guantes sobre los hombros, hablando de rondas de sparring y sesiones de entrenamiento. Y cada vez que los veía entrar, se sentía como un extraño en un mundo al que pertenecía en su corazón, pero no en su realidad. Hasta ahora. Hasta este momento. ¿Por qué ahora? Ahora Mike Tyson estaba parado junto a él, haciéndole preguntas, tratándolo como a alguien que importaba. ¿Y eso? Eso era más increíble que cualquier pelea por el campeonato. Sí, dijo finalmente el niño, su voz más baja de lo que quería, su garganta de repente seca, su corazón latiendo de una manera que no tenía nada que ver con el miedo, sino con el peso del momento. Mike Tyson se quedó allí, con las manos en los bolsillos, su expresión indescifrable detrás de sus gafas oscuras, pero había algo en su postura, algo en la forma en que inclinó la cabeza ligeramente, que hizo sentir al niño que esto era más que una simple conversación. Mac no solo estaba preguntando. Estaba prestando atención. ¿Alguna vez has estado ahí dentro? Los dedos del niño se apretaron ligeramente ante la pregunta, sus manos instintivamente cerrándose en pequeños puños a sus lados. Había esperado años para que alguien le preguntara eso, para que alguien reconociera lo que sentía cada vez que estaba afuera de esa puerta. Y ahora, el mejor boxeador de todos los tiempos lo estaba preguntando. No. Solo miro, admitió finalmente el niño, su voz apenas un susurro, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real, más doloroso, más permanente.
Mac no reaccionó de inmediato. No dijo nada. Solo se quedó allí, dejando que las palabras se asentaran, dejando que la verdad de ellas llenara el espacio entre ambos. ¿Y el niño? El niño lo odiaba. Porque el silencio lo hacía peor. Porque hacía que sintiera que algo faltaba dentro de él, como si algo estuviera roto, como si hubiera algo malo en él por querer algo que no podía alcanzar. ¿Por qué no entras? Era una pregunta tan simple. Pero para el niño, era como si alguien le preguntara por qué no tenía alas. Porque para él, entrar a ese gimnasio no era una opción. Nunca lo había sido. El niño quería mentir. Quería inventar alguna excusa. Quería decir cualquier cosa menos la verdad, porque la verdad no solo era vergonzosa, dolía. Pero había algo en Mac Tyson parado frente a él, algo en la forma en que lo miraba con total enfoque, algo en la manera en que su presencia llenaba el espacio sin esfuerzo, sin fuerza, sin intimidación, que hizo que el niño sintiera que no podía decir nada más que la verdad. No puedo pagarlo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y por un segundo, deseó poder tomarlas de vuelta, deseó poder fingir que no le molestaba, que no era lo que lo mantenía despierto por las noches, mirando el techo, soñando con un ring en el que nunca podría entrar. Pero era demasiado tarde. Mickey las había escuchado. Y por primera vez, Mac Tyson no solo estaba mirando a un niño, estaba mirándose a sí mismo. Mac conocía esa voz. Conocía ese tono. Conocía esa sensación de querer algo tan intensamente que dolía, de soñar con algo que parecía imposible, de estar afuera de un mundo que debía ser suyo, pero sintiendo que la puerta estaba permanentemente cerrada. Porque él había sido ese niño una vez. No cualquier niño, sino exactamente ese tipo de niño. Un niño que se había quedado fuera de los gimnasios, demasiado pobre para entrar. Un niño que había observado a los boxeadores e intentado memorizar sus movimientos porque entrenar no era una opción. Un niño que había aprendido a lanzar golpes en las calles antes de haber tenido un par de guantes en sus manos. Un niño que había sido ignorado, pasado por alto, descartado, hasta que alguien vio algo en él y cambió todo. ¿Y ahora? Ahora, Mac estaba del otro lado de ese momento. Ahora, él era quien tenía el poder de cambiarlo todo para alguien más. Y no iba a dejar que este niño siguiera parado afuera de un lugar al que pertenecía. Mac se giró hacia el gimnasio, mirando a través del vidrio. Había entrenado aquí antes. Conocía el lugar. Conocía al dueño. Y sabía muy bien que el dinero era lo único que separaba a este niño de la oportunidad de perseguir su sueño. ¿Y eso? Eso era algo que Mac podía solucionar. Vamos, dijo, señalando la entrada. El cuerpo del niño entero se tensó. ¿Adentro? Sí, chico. No puedes aprender boxeo a través de una ventana. La respiración del niño se detuvo en su garganta. Había imaginado este momento 1000 veces. Se había visto a sí mismo cruzando esa puerta, pisando los tapetes, sintiendo el peso de unos guantes reales en sus manos. Pero nunca, ni siquiera en sus sueños más locos, se imaginó que la persona que lo llevaría adentro sería Mac Tyson. Por un segundo, el niño no pudo moverse. Porque esto no parecía real. Porque los sueños no se cumplían así. Porque había pasado tanto tiempo creyendo que no tenía permitido entrar, que ahora, con la puerta abierta de par en par, con Mac Tyson esperándolo, con la oportunidad frente a él, tenía miedo de tomarla. ¿Qué pasaba si no era lo suficientemente bueno? ¿Qué pasaba si entraba y todos se reían de él? ¿Qué pasaba si se ponía los guantes y resultaba que no estaba hecho para esto en absoluto? Mac pareció notar su vacilación. Y en lugar de apresurarlo, en lugar de empujarlo, simplemente esperó. Esperó a que el niño decidiera. ¿Por qué esto? Esto no se trataba de Mac. Se trataba de que el niño se eligiera a sí mismo. El niño tragó saliva con dificultad, obligándose a moverse.
Un paso. Luego otro. Y entonces, estaba adentro. Por primera vez. Por primera vez de verdad. Y en el momento en que sus pies tocaron los tapetes, lo supo. Supo que este era su lugar. Supo que esto ya no era solo un sueño. Supo que, a partir de este segundo, todo estaba a punto de cambiar. El momento en que el niño entró al gimnasio, sintió que había cruzado una barrera invisible, una que había existido en su mente desde que tenía memoria, una que lo había mantenido afuera, mirando hacia adentro, haciéndole creer que el mundo de los boxeadores, de los campeones, de los hombres que caminaban con una confianza inquebrantable, era un lugar al que nunca podría pertenecer realmente. El aire dentro estaba impregnado con el olor a sudor, cuero y tiza, una mezcla que podría haber hecho que otros se alejaran, pero para el niño olía a posibilidad, a hambre, a algo real. Las paredes estaban cubiertas con viejos carteles de boxeadores legendarios, Muhammad Ali, Joe Frazier, Sugar Ray Leonard, rostros congelados en el tiempo, siempre jóvenes, siempre inmortales. Siempre recordatorios de que la grandeza no solo tenía que ver con el talento, sino con el corazón, con la resiliencia, con el tipo de pelea que no tenía nada que ver con los golpes y todo que ver con negarse a rendirse. Y mientras estaba allí, con sus pies plantados sobre la alfombra desgastada, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, sus manos aún apretadas en puños a sus lados, se dio cuenta de algo que nunca se había permitido creer antes, estaba adentro. Lo había logrado. Y por primera vez, no solo estaba mirando. El niño había esperado pasar desapercibido, deslizarse en el fondo, mezclarse como otro niño más que había vagado desde la calle. Pero este no era cualquier momento. Porque no solo estaba entrando al gimnasio. Estaba entrando con Mike Tyson. ¿Y eso? Eso no pasó desapercibido por nadie. El sonido de las bolsas de velocidad rebotando contra el cuero se desaceleró. El ritmo constante de los guantes golpeando los sacos pesados se volvió menos frecuente. Las conversaciones entre los boxeadores se suavizaron mientras las cabezas giraban, los ojos se abrían y los susurros se propagaban como fuego. Porque cuando Mike Tyson entra en un gimnasio de boxeo, la gente presta atención. ¿Y cuando entra con un niño que nadie ha visto antes? La gente empieza a hacer preguntas. Desde el otro lado del gimnasio, un hombre de cabello encanecido, con los brazos cruzados sobre el pecho, observaba la escena con la expresión de alguien que había visto a miles de niños ir y venir, niños con grandes sueños y poca disciplina, niños que creían que el boxeo se trataba solo de lanzar golpes, sin tener idea del dolor, el trabajo y el sufrimiento que se necesitaban para ser realmente grande. Era el entrenador principal, el que dirigía este gimnasio, el que decidía quién pertenecía y quién no, el que había entrenado campeones y había enviado a tantos otros de regreso a casa, diciéndoles que buscaran otro sueño porque este no era para ellos. ¿Y ahora? Ahora estaba observando a este niño, de pie, rígido e inseguro, luciendo como si quisiera desaparecer y ocupar todo el espacio del mundo al mismo tiempo. Mike Tyson notó que el entrenador lo miraba. Y sin detenerse, llevó al niño directamente hacia él. «Tengo un nuevo peleador para ti», dijo Mike, su voz casual, como si hablara del clima, como si esto fuera solo otro día, solo otro niño, nada especial. Excepto que no lo era. El entrenador levantó una ceja, mirando al niño de arriba abajo. «Ah, sí». El niño sintió que la garganta se le apretaba. Porque en ese momento se dio cuenta de algo, esto no se trataba solo de entrar al gimnasio. Se trataba de demostrar que pertenecía allí. ¿Y si pensaba que cruzar la puerta era difícil? Eso no era nada comparado con lo que venía después. La mirada del entrenador era como una radiografía, atravesando cualquier nerviosismo, cualquier emoción, cualquier ilusión. Había visto demasiados niños entrar llenos de fuego solo para irse destrozados, demasiados soñadores que pensaban que el boxeo se trataba de fuerza, sin entender que se trataba más de dolor, de paciencia, de estar dispuesto a levantarse cada vez que te derriban. Y al mirar a este niño ahora, pequeño,
delgado, con manos que nunca habían estado dentro de unos guantes, no estaba convencido. ¿Alguna vez ha lanzado un golpe?, preguntó el entrenador, echando un vistazo a Mac. Mike sonrió. Todavía no. El entrenador dejó escapar un breve suspiro, sacudiendo la cabeza. Entonces, ¿qué te hace pensar que tiene lo que se necesita? Y antes de que el niño pudiera sentirse desanimado, antes de que la duda pudiera filtrarse, Mike Tyson se volvió hacia él con la misma mirada de certeza que había llevado en el ring toda su carrera. «Porque lo veo». Y así, sin más, la conversación terminó. Porque cuando Mike Tyson dice que ve algo en ti, no discutes. El entrenador suspiró y caminó hacia un estante lleno de viejos guantes de boxeo gastados, agarrando un par que parecían demasiado grandes para las pequeñas manos del niño. «Está bien. Veamos de qué está hecho». El niño apenas podía respirar mientras los guantes volaban hacia él. Se sentían más pesados de lo que esperaba, más reales, más importantes, como si algo sagrado hubiera sido colocado en sus manos, como si llevaran historia, peso, responsabilidad. Y en ese momento, mientras deslizaba los dedos dentro, mientras ajustaba las correas, mientras el cuero presionaba contra su piel, lo comprendió. Esto no se trataba solo de hoy. Esto no se trataba solo de lanzar unos cuantos golpes. Este era el comienzo de algo más grande. «Vamos, niño. Veamos qué tienes», dijo el entrenador, ahora parado frente a él, sosteniendo un par de manoplas acolchadas, esperando, observando. El niño tragó saliva, sintiendo el peso de todas las miradas del gimnasio sobre él. Mike Tyson estaba mirando. Los peleadores estaban mirando. El entrenador estaba esperando. ¿Y ahora? Ahora era su turno de hacer algo. «Vamos», dijo Mac, su voz baja, firme, constante. «Golpéalo». El niño dudó. Luego, inhalando profundamente, lanzó su primer golpe. No fue fuerte. No fue limpio. Pero fue real. Y en el segundo en que sintió el impacto, en el segundo en que escuchó el suave chasquido del cuero contra la manopla, algo dentro de él encajó en su lugar. Ya no solo estaba soñando. Lo estaba haciendo. Otra vez. El niño parpadeó, mirando al entrenador. ¿Qué? Otra vez. Así que lanzó otro golpe. Luego otro. Y otro. Y antes de que se diera cuenta, antes de que pudiera cuestionarse a sí mismo, antes de que la duda pudiera volver a colarse, estaba golpeando las manoplas como si siempre hubiera estado destinado a hacerlo. Como si este fuera el lugar al que pertenecía. ¿Y Mac? Mike estaba mirando. Sonriendo. Porque tenía razón. El entrenador bajó las manoplas, estudiando al niño por un largo momento, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Luego, finalmente. «¿Tiene algo?» ¿Y eso? Eso era toda la confirmación que Mac necesitaba. Porque ahora este niño ya no era solo un chico parado afuera de un gimnasio. Ahora era un peleador. El niño miró a Mac, sin aliento, con las manos aún temblando dentro de los guantes. ¿Y ahora? Mike sonrió. ¿Ahora? Dijo. Ahora entrenas. Y desde ese momento en adelante, nada volvería a ser lo mismo. El niño todavía podía sentir el impacto de su último golpe vibrando a través de sus guantes, el sonido satisfactorio del cuero contra las manoplas, la forma en que el impacto se sintió más como una declaración que como un simple movimiento. Había pasado años mirando desde afuera, convenciéndose de que este mundo estaba fuera de su alcance, que pertenecía a otros, a niños con dinero, a niños cuyos padres podían inscribirlos en clases, a niños que no tenían que soñar desde la distancia. Y sin embargo, aquí estaba. No afuera. No mirando a través del cristal. Sino adentro. Dentro de un verdadero gimnasio de boxeo.
Dentro de un lugar donde se forjaban campeones. Dentro de un momento que ya sentía que lo había cambiado para siempre. Había estado demasiado concentrado para darse cuenta antes, demasiado atrapado en sus golpes, demasiado metido en el ritmo del momento, pero ahora, mientras se alejaba de las manoplas y recuperaba el aliento, lo sintió. El peso de la sala, el cambio en la tensión, la forma en que los otros boxeadores habían dejado de hacer lo que estaban haciendo y ahora lo observaban, algunos apoyados en las cuerdas, otros descansando sus manos sobre los sacos pesados, con expresiones de curiosidad, escepticismo y algo más. Algo que hizo que su estómago se encogiera. Algo que hizo que su corazón latiera un poco más fuerte. Respeto. No mucho. Todavía no. Pero lo suficiente como para hacerle sentir que, por primera vez en su vida, lo estaban viendo como algo más que un niño con un sueño. El niño se giró hacia el entrenador, aún sujetando con fuerza los guantes, aún sintiendo la sensación fantasma del impacto en sus nudillos, aún montado en la adrenalina de lo que acababa de suceder. El entrenador lo estudió por un largo momento, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable, como si estuviera midiendo algo, calculando algo más allá de los golpes que el niño había lanzado. «No estás mal», murmuró finalmente el entrenador. «Pero golpear las manoplas no es pelear». El niño tragó saliva. Porque ya sabía lo que venía después. Porque todo boxeador en el gimnasio sabía lo que venía después. ¿Y Mac? Mike seguía mirando, esperando, su expresión tranquila, confiada, como si ya supiera lo que iba a pasar. Había reglas en el boxeo que no estaban escritas. Reglas que todos los peleadores simplemente conocían. ¿Y la más importante? No ganabas respeto con palabras. No lo ganabas con historias. No lo ganabas simplemente apareciendo y diciendo que querías ser grande. Lo ganabas en el ring. Y allí era donde el niño iba a estar a continuación. El niño apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando antes de que alguien le entregara un protector bucal, antes de que el entrenador hiciera un gesto hacia el ring, antes de que el peso del momento se asentara completamente en él. Su corazón comenzó a acelerarse. No por miedo. No por duda. Sino porque esto estaba sucediendo. Porque esto era real. Porque este era el momento que decidiría si solo era un niño intentando boxear o si realmente pertenecía allí. Y mientras subía al borde del ring, agarrando las cuerdas, impulsándose dentro del cuadrilátero, se dio cuenta de algo. Nunca había querido nada más en su vida. El entrenador no lo había puesto contra un principiante. No lo había emparejado con otro niño que apenas estaba aprendiendo. No. Su oponente era más alto, más fuerte, un adolescente con al menos 3 años de entrenamiento, alguien que ya había ganado peleas amateur, alguien que tenía la experiencia, la habilidad y la confianza para asegurarse de que esto no iba a ser fácil. ¿Y eso? Eso era el punto. Esto no era solo una prueba de habilidad. Era una prueba de corazón. ¿Y Mac? Mac estaba apoyado contra las cuerdas, observando de cerca, con los brazos cruzados, su expresión aún indescifrable. Porque él había estado aquí antes. Porque sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. El niño apenas tuvo tiempo de estabilizarse antes de que sonara la campana, antes de que su oponente se le viniera encima rápido, antes de que se diera cuenta de que ver boxeo y hacerlo eran dos cosas completamente diferentes. Levantó las manos. Intentó moverse. Trató de recordar todo lo que había visto, todo lo que había estudiado, todo lo que acababa de sentir cuando golpeaba las manoplas. Pero nada de eso lo preparó para el primer golpe que recibió. No fue lo suficientemente fuerte como para derribarlo. Pero fue suficiente. Suficiente para hacer que su cabeza se echara hacia atrás ligeramente. Suficiente para hacer que su pecho se apretara. Suficiente para hacerle sentir, por primera vez, lo que realmente significaba estar dentro de una pelea. Por un segundo, todo se ralentizó.
Podía escuchar a su oponente moverse, cambiando su peso, ya preparándose para lanzar otro golpe. Podía escuchar los murmullos de los otros peleadores, los comentarios en voz baja que siempre acompañaban momentos como este, las apuestas que se hacían, las predicciones que se susurraban. Y lo más importante, podía escuchar la duda. No de ellos. De sí mismo. Porque este era el momento. Esta era la parte en la que un niño se daba cuenta de que no tenía lo que se necesitaba. Esta era la parte en la que el sueño terminaba. Esta era la parte en la que se rendía. Pero entonces escuchó a Mac. Respira, chico. Muévete. No fue un grito. No fue una orden. Solo un recordatorio simple. Y en ese momento, todo cambió. El niño exhaló con fuerza, reajustando su postura, recordando la forma en que había lanzado sus golpes antes, sintiendo el peso de los guantes, el equilibrio en sus pies. Y luego, se movió. No perfectamente. No con suavidad. Pero con propósito. Esquivó. Y cuando su oponente falló, lanzó un golpe. Y por primera vez en su vida, conectó. No limpio. No fuerte. Pero conectó. ¿Y eso? Eso era todo lo que necesitaba. El asalto terminó antes de que se diera cuenta, la campana sonó, señalando una pausa, señalando el momento en que la pelea se detuvo, pero el niño no se sentía acabado. Porque había sobrevivido. Porque no se había echado atrás. Porque acababa de dar su primer paso hacia algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Y mientras sacaba su protector bucal, respirando con dificultad, el sudor goteando por su rostro, se giró hacia Mac, el hombre que lo había llevado allí, el hombre que había creído en él antes de que lanzara un solo golpe, el hombre que lo miraba ahora con algo diferente en sus ojos. Orgullo. ¿Por qué ahora? Ahora, este niño ya no era solo un chico parado afuera de un gimnasio de boxeo. Ahora, era un peleador. Mientras el niño se mantenía en el centro del ring, su pecho subiendo y bajando con cada respiración profunda, los sonidos del gimnasio, que antes se sentían lejanos e inalcanzables, ahora lo rodeaban por completo. Los entrenadores gritando instrucciones a sus peleadores, el golpeteo rítmico de las cuerdas para saltar contra el suelo de lona, el sonido constante de los puños enguantados chocando contra los sacos pesados en el fondo, pero nada de eso parecía tan fuerte como los pensamientos que corrían en su propia mente, pensamientos que le gritaban que acababa de sobrevivir a su primer asalto de boxeo, que había sentido el peso de un golpe de su oponente, que había lanzado su propio golpe y lo había conectado, que había probado la realidad de estar dentro de una pelea y, a pesar de cada duda que había intentado apoderarse de su mente momentos antes, a pesar del miedo que casi lo paralizó cuando cruzó las cuerdas, aún estaba de pie, no había huido, no se había roto, había contraatacado, y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que separaba a los que solo soñaban de aquellos que realmente peleaban para hacer esos sueños realidad. Mientras el niño giraba hacia la esquina donde Mac Tyson estaba apoyado contra las cuerdas, con los brazos cruzados sobre el pecho, su expresión parcialmente oculta tras la tenue iluminación del gimnasio, había algo en su postura, en la manera en que lo observaba sin hablar, que dejaba claro que había visto todo lo que necesitaba ver en ese primer asalto, porque Mac, más que nadie en ese edificio, sabía que el corazón de un peleador no se medía solo por la fuerza o la técnica, sino por la capacidad de recibir un golpe, de sentir dolor, de tener cada instinto gritándote que pares, que te vayas, que busques un camino más fácil, y aún así tomar la decisión de seguir adelante, y el hecho de que este niño, pequeño e inexperto, hubiera permanecido en el ring, hubiera superado el miedo, hubiera rechazado derrumbarse bajo la presión, era algo que Tyson entendía en un nivel más profundo de lo que las palabras podían expresar.
Y así, en lugar de decir algo, en lugar de ofrecer consejos o elogios vacíos, en lugar de hacer un gran espectáculo del momento, Max simplemente asintió una vez, lentamente, de manera deliberada, un reconocimiento silencioso, la forma en que un guerrero le dice a otro que ha ganado su lugar. ¿Y para el niño? Ese pequeño gesto significaba más que 1000 palabras juntas. Al otro lado del ring, el peleador mayor con el que el niño acababa de hacer sparring, el que había entrado en este combate esperando dominar, esperando abrumar a un chico que nunca había usado guantes antes de hoy, esperando dar una dura lección sobre cómo el boxeo no era para todos, ahora estaba de pie con el ceño ligeramente fruncido, ajustándose el cabezal, rodando los hombros, sacudiendo los brazos, no con frustración, no con ira, sino con el reconocimiento de algo que no había anticipado. Algo que se había vuelto innegablemente claro al final de ese asalto: este niño no era débil, este niño no era alguien que se rendiría, este niño no era solo otro chico que entraría al gimnasio, recibiría un golpe y se marcharía para siempre, porque había recibido golpes reales, los había soportado, los había procesado, los había sentido, y aún así seguía de pie, seguía mirando de frente, seguía listo para más. ¿Y eso? Eso exigía respeto. La campana aún no había sonado, el aire entre asaltos seguía cargado de tensión no dicha, el niño todavía intentaba regular su respiración, todavía sacudía el ardor en sus brazos, todavía absorbía la pura realidad de donde estaba y lo que estaba haciendo, pero en lo más profundo, en la parte de él que siempre había soñado con este momento, sabía que el segundo asalto no se trataba de ganar. No se trataba de demostrar que era más fuerte, ni siquiera de superar a su oponente, se trataba de demostrar que tenía la voluntad de seguir adelante, que ya no tenía miedo, que podía recibir todo lo que este gimnasio le lanzara y aún así mantenerse firme cuando todo terminara. Y entonces, justo cuando su corazón se estabilizó en un ritmo constante, justo cuando el mundo fuera del ring se desvaneció en ruido de fondo, el sonido agudo de la campana resonó por todo el gimnasio. El segundo asalto había comenzado. Esta vez, el niño no esperó a que su oponente viniera hacia él, no se congeló, no dudó, porque algo dentro de él había cambiado, algo había encajado en su lugar, algo se había encendido en lo más profundo de su ser, y así, en lugar de quedarse a la defensiva, en lugar de solo reaccionar, dio un paso adelante. Sus pies se movieron más rápido. Sus manos subieron con más rapidez. Y por primera vez, no solo estaba tratando de sobrevivir, estaba peleando. Su oponente, más grande, más fuerte, más experimentado, lanzó un jab rápido, probándolo, esperando que se encogiera, esperando que retrocediera, pero esta vez, no lo hizo. Esta vez, se movió, solo un poco, apenas lo suficiente, justo lo necesario, para que el golpe pasara rozando sin tocarlo, para que pudiera sentir el aire de la fuerza del golpe pero no el dolor de recibirlo. Y en esa fracción de segundo, al darse cuenta de que acababa de esquivar con éxito su primer golpe real en una pelea, algo dentro de él estalló en adrenalina. Ni siquiera lo pensó. No lo planeó. No lo calculó. Simplemente reaccionó. En el momento en que su oponente falló, en el momento en que se abrió un hueco, lanzó un derechazo, no el golpe más fuerte, no el más técnico, no el tipo de golpe que derribaba a alguien, pero sí el tipo de golpe que conectaba limpio, el tipo de golpe que hacía que la gente prestara atención, el tipo de golpe que hizo que incluso el entrenador levantara una ceja con interés. ¿Y cuando el golpe conectó? El niño vio algo en los ojos de su oponente que no había visto antes. Reconocimiento. Esto no había sido casualidad. Esto no había sido suerte. Esto era real. Por un momento, todo se detuvo. Todo el gimnasio pareció quedarse en pausa, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración, observando, esperando, preguntándose si este niño pequeño, inexperto, sin entrenamiento, realmente podía demostrar que pertenecía allí. ¿Y ahora? Ahora, ya no había ninguna duda. Porque lo había logrado. El asalto terminó, la campana sonó,
la pelea había terminado y el niño se quedó allí, jadeando, sudando, sintiendo cada centímetro del agotamiento asentarse en su cuerpo, y aún así, a pesar del dolor en sus músculos, a pesar del golpeteo en su cabeza, nunca se había sentido más vivo. Y cuando se giró hacia el entrenador, esperando, deseando, buscando desesperadamente algún tipo de reacción, algún tipo de veredicto, el entrenador dejó escapar un corto suspiro y murmuró: «Nada mal, chico». ¿Y eso? Eso significaba todo. Mientras el niño bajaba del ring, desenrollando los vendajes de sus guantes, aún procesando todo lo que acababa de suceder, Mike Tyson le dio una palmada en el hombro, se inclinó y dijo con una sonrisa tranquila y segura: «Te lo dije. Porque lo había sabido desde el principio». ¿Y ahora? Ahora, todos los demás también lo sabían. El niño se sentó en el borde del ring, sus manos aún temblando ligeramente mientras se quitaba los guantes, su cuerpo exhausto pero su mente corriendo a 1000 por hora, reproduciendo cada golpe, cada movimiento, cada segundo de la pelea en su cabeza como una película que nunca quería olvidar. Todavía podía escuchar los sonidos del gimnasio a su alrededor, los entrenadores gritando, las cuerdas para saltar golpeando el suelo, el ritmo constante de los guantes chocando contra los sacos, pero ahora, esos sonidos se sentían diferentes, menos distantes, menos como algo que veía desde afuera y más como algo de lo que realmente era parte. Mike Tyson se sentó a su lado, observándolo con esa misma sonrisa de siempre, la que decía: «Ahora lo entiendes, ¿verdad?». No hubo un gran discurso, ningún momento exagerado de motivación, solo una simple verdad que flotaba entre ellos: esto era solo el comienzo. «¿Vas a volver mañana?», preguntó finalmente Mac. El niño, aún recuperando el aliento, levantó la mirada, su rostro empapado en sudor, sus músculos adoloridos, su cuerpo gritando por descanso. Y aún así, no hubo ni una pizca de duda en su respuesta. Sí. Porque después de hoy, no había manera de que se alejara. El boxeo siempre había sido más que un deporte, era una prueba, un campo de batalla, un terreno donde las personas descubrían no solo qué tan fuerte podían golpear, sino cuánto podían soportar, qué tan profundo podían cavar, cuánta determinación realmente tenían cuando más importaba. Y en este día, en un gimnasio lleno de peleadores experimentados, con el más grande campeón de peso pesado de la historia observándolo, un niño había entrado a ese ring como un soñador y salió como algo más. Mike Tyson había visto algo en él mucho antes de que el niño lo viera en sí mismo, había abierto una puerta que siempre había estado cerrada, le había dado la oportunidad de luchar por algo real. Pero la verdad era que nadie podía convertirlo en un peleador. Tenía que demostrarlo por sí mismo. Y hoy lo había hecho.